Hace unos pocos días me terminé el libro Nací otra bruma, El Imperio Final, lleno de expectativas y con muchas ganas de que me encantara. Pero a día de hoy no sé si me encantó o lo odié, así que quiero compartir mis impresiones al respecto. A grandes rasgos puedo decir que la novela es muy entretenida, es relativamente corta, o así lo sentí yo. Los eventos que transcurren en ella no siento que ninguno sobre en específico. Eso sí, diría que hay ciertas partes que no están tan bien desarrolladas para darle más fluidez o naturalidad a la obra. Entre los puntos fuertes de la obra, diría que están todo el tema del desarrollo de los personajes, el sistema de poderes está muy bien pensado. Además, el sistema de poderes está bien delimitado. No es tan complejo como podrían ser en otras obras donde hay una gran variedad de ataques posibles o técnicas especiales. Acá hay básicamente dos sistemas de poder, que son la alomancia, y estaría también el poder de los guardadores, que sería una rama diferente de habilidades que también están relacionadas con el metal, pero de manera diferente. Diría que el sistema de poderes es bastante sólido, le pondría una nota elevada. Otra cosa que había mencionado es que los personajes están muy bien creados, son todos muy interesantes. Diría que el protagonista Kelsier es sobre todo el personaje que carrea la historia. Y acá es un punto clave donde discrepo en gran medida con Alex Cercavo. Alex dice que es un buen personaje, pero que a él le desagrada bastante, que su personalidad no la soporta, o que no le agrada en específico. Pero siento que eso denigra mucho el personaje de Kelsier, porque si bien es mencionado por otros personajes como alguien que puede ser un poco ególatra o egoísta en sus momentos, si lo ves desde la perspectiva del lector, que ves todo lo que está sucediendo en la obra, ves que nadie hace nada, que todos están rendidos en la desesperación, nadie se motiva a intentar batallar contra el villano final, porque la historia está basada en un pueblo oprimido por un tirano que lleva 1000 años gobernando a los Ska. Y por hecho que la gente que está viendo este video ya se leyó el libro. Y bueno, Kelsier es el único personaje que realmente piensa en un plan bien elaborado y está dispuesto a sacrificar su vida y la vida de gente que le importa con tal de llegar a esta meta final de traer la esperanza al pueblo de los Ska y la rebelión. También tiene muchas cosas que destacar como en su personalidad misma. El hecho que sea tan ególatra y carismático es un punto vital porque él es el dios de la rebelión. Si él no tuviera esta personalidad y fuera una persona mucho más callada, tímida, reservada como su hermano o como Pin, que es su discípula, todo esto habría fracasado desde el comienzo, porque nadie habría querido seguirlo. Aparte es una persona bastante altruista si lo piensas de una manera, porque a diferencia de otros personajes que simplemente dejan a su bola al resto de las personas porque dan por sentado la violencia, la discriminación que hay, Kelsier se preocupa por el resto, habla con ellos, los ayuda monetariamente. A Bean no le exige nada, aunque hay una dosis como de manipulación sutil. Bean en cualquier momento pudo haberse ido una vez recibiera los conocimientos y la ayuda de Kelsier, y aún así Kelsier se dispone a dar todo por ella, y cada vez que Bean comete alguna estupidez o algún error, Kelsier la perdona o ni siquiera la culpa en primer lugar y se culpa a sí mismo. Kelsier en varias partes del libro se culpa a sí mismo por lo que sucede y incluso se da poco mérito a lo que él mismo hace. Y esos son puntos fuertes que yo diría que tiene el personaje. Siento que es un héroe en toda la regla. De hecho, muchos personajes lo consideran así, aunque ninguno de sus amigos lo dice en voz alta. Y aquí es donde viene la parte mala que yo diría que tiene la obra, que es el desarrollo de otros personajes y el desarrollo de la historia. Siento que toda la premisa original y los personajes en sí son muy buenos y funcionan. Todo el tema de la rebelión Ska para librarse del legislador es muy buena. Pero mi problema creo que radica en el personaje de Bean. Siento que Bean es un personaje que, si bien es interesante y está bien construido, es un personaje que desde el momento uno de la obra sabes que no va a morir, por lo menos en el primer libro, debido a su rol como discípula del protagonista. También está el hecho que desde el principio de la obra te muestran como que él y el resto de personajes le ayudan en todo, siendo que ella desde el momento uno desconfía, se encarga de estar toda la obra
intentando revelar cada secreto o cada pasado trágico de todos los personajes. Esto claramente es un recurso narrativo del autor para que el lector se entere de esto como como de forma expositiva, pero esto hace sentir a Vin como una persona muy intrusiva, que no respeta el espacio ajeno, que espera que todo el mundo la ayude, que espera estar bien ella, no se preocupa por el resto. Esto claramente es algo que se va a desarrollar con el paso del tiempo, pero durante casi toda la obra se siente así, como una muchacha malcriada que no obedece, que espera que el resto la ayude, que todo el tiempo está metiéndose en problemas o en peligro, como las veces que desobedece a Kelsier en las pocas órdenes que él le pide. Eh, Otra cosa que me desagradó mucho del libro es toda la parte cuando ella se infiltra en la nobleza. Vin, a petición de Kelsier, se infiltra en la nobleza como una noble falsa y va como a estas típicas fiestas de la aristocracia. El tema es que ella inicialmente se siente muy reservada con el tema y no le apetece para nada porque ella está acostumbrada a la vida en las calles, a la pobreza y al maltrato. Así que para ella es todo esto muy incómodo. Pero al poco tiempo se empieza a acostumbrar a estos lujos y empieza a como mirar de manera favorable ese estilo de vida y a todos los nobles que habitan y que visitan las fiestas a las que ella acude. Y esto me parece muy desagradable de ver, sobre todo porque yo como lector sé que, y bueno, y ella debería también saberlo más de sobrado, el cómo están sufriendo constantemente en ese mismo momento todos los Ska en todas partes del reino, en un montón de lugares y son millones, y aún así ella está disfrutándolo, pensando hasta bien de los nobles y apreciando como la belleza y las cosas que ellos tienen, y me parece muy hipócrita porque piensa que ellas, la única razón por la que ellos pueden darse esa vida de lujos es debido al maltrato que han sometido al pueblo Ska. Los ocupan como mano de obra ni siquiera barata, sino como esclava, así llanamente. Son abusadores en su gran mayoría, y los que no lo son cómplices pasivos de este régimen. Llevan 1000 años esclavizando a los Ska y ninguna rebelión se ha levantado. Ningún noble está dispuesto a salir de la comodidad o tomar los riesgos que implique. Así que yo no veo por ningún lado el hecho que se tenga que dar este como perdón moral que intenta darle Vin durante la obra incluso llegando a debatir o a rebatir a Kelsier y a Dockson, que Dockson es otro amigo de Kelsier y parte del grupo, que Dockson le cuenta a Vin que es en su pasado trágico, porque ella le incita, y le cuenta que su amada, que su pareja había sido literalmente llevada a la fuerza por el noble al cual le servían y luego se deshicieron de ella, como si fuera basura. Y a Dockson, a alguien que le pasó eso y que él mismo dice que ni siquiera es una historia tan importante que contar porque es algo normal que le sucede a la gran mayoría de los Ska y a otras personas les han pasado cosas peores. Bueno, a esa persona Bill intenta convencer que no, que los nobles no son tan malos, que ellos son nomás, viven en este sistema corrupto, que todo es culpa del legislador, pero los nobles deberían ser poco menos que perdonados porque no todos son malos. Y este mensaje que te intenta dar bien a esta hora donde ves un estilo de esclavitud tan marcado y tan violento, no, no cunde. Es como decir que en la Segunda Guerra Mundial habría que ver con otra lupa o con otra mirada a los agentes más viles y crueles. Y no, simplemente se ve de una manera muy hipócrita. Y siguiendo el hilo con el personaje de Bean, todo el tema este que intenta meter el autor con el romance que tiene con este noble es de las peores cosas del libro por lejos. Está muy mal construido y desarrollado. Se siente como que lo conoce y a las pocas conversaciones que tiene con él y está como enamorada. Así que fue como un amor como casi visual o de sentimiento muy, muy ligero y superficial. Y se siente como que intentan como justificar esta tolerancia o este respeto que tiene ahora Vin por los nobles en base a esta mirada como de enamoramiento que tiene Vin con este chico.
Y no ayuda el hecho que para el final del libro vuelven a este chico, a este heredero noble, el rey, como para unificar o mostrar bajo a la nobleza. Siento que es una cosa súper ridícula considerando todos los sacrificios que hizo Kelsier a lo largo de la obra. El cómo el odio de los Skars y los nobles no es solamente de Kelsier y su grupo. Estoy seguro que la gran mayoría de los Skars piensan igual, y volver rey a un muchacho que no ha hecho nada importante en su vida, que es su única característica como redentor es el hecho de que no es un corrupto o un desgraciado, me parece muy humillante. Pero poner a un noble, sobre todo un niño que tiene poco más de la mayoría de edad y que no tiene nada de experiencia al mando, me pareció muy irresponsable y muy poco respetuoso con la figura y con el legado de Kelsier. Bueno, a modo de conclusión, siento que la serie es muy entretenida de leer porque narrativamente hablando es muy dinámica, no hay partes que sean muy aburridas, el sistema de poderes y las personas que son muy interesantes, pero siento que el autor es muy infantil al momento de describir las acciones y el cómo actúan ellos a lo largo de la obra. El mundo que presenta es muy brutal. Literalmente están en una dictadura y tiranía de 1000 años, donde los Ska son tratados como literalmente basura, no son considerados humanos, y esto se ve reflejado muchas veces a lo largo de la obra. Y Vin y Kelsier lo presencian todo en primera persona. Así que ver cómo a lo largo de la obra Vin y Kelsier cometen errores por ingenuidad una y otra vez, como por decirte un ejemplo, cuando Vin desobedece las órdenes de Kelsier en reiteradas ocasiones, como cuando se involucró con el chico noble con el cual se enamora, o cuando se entera de que lo van a asesinar y va a rescatarlo poniendo en riesgo su identidad secreta. Bueno, todas estas cosas las hace por el fervor del momento y por emociones superficiales que siente, poniendo en riesgo la operación y la vida de toda la gente que se ha preocupado por ella. Siento muy molesto el hecho que ella haga cosas con impunidad y nadie le reproche en lo absoluto. Es más, después de que ella salva la vida de este chico noble, ella regresa malherida a la guarida y literalmente hace un berrinche frente a Kelsier y el resto por lo que ella estaba pasando. Y el mismo Kelsier, en vez de enojarse por lo que hizo ella, que literalmente desobedeció a sus órdenes, las pocas que tenía, y puso en riesgo la vida de todas las personas de la operación, bueno, él se culpa por la pobre chiquilla que puso en todo esto a arriesgar su vida, como si eso fuera importante. O sea, si viviéramos en el siglo XXI con nuestra moral y nuestra seguridad, te creo, pero ella es una nacido de la bruma que se crió en las calles, al igual que mucha gente que se crió en las calles en esta historia, y ella eligió estar ahí y tú le diste recompensas más que necesarias para cubrir esos riesgos. Así que el hecho que Vince salga con la suya en casi todo lo que hace en la obra le quita mucho dramatismo o sentimiento de castigo a la obra. Es molesto como ya hacia el final de la obra se siente como que Vin está más encariñado con Elend que su interés romántico, que no lo había mencionado antes, que con el resto de la banda. Si bien obviamente se menciona su amor o su cariño por la banda, es muy molesto el hecho que no se siente que los trata como tal. No se siente que realmente se sacrifique por ellos, sino que hace cosas como únicamente por conveniencia de ella. Y si bien hay momentos como cuando salva a su amigo, cuando la van a rescatar, otra cosa, ella se pone de nuevo en riesgo por ir sola a combatir contra el legislador y la atrapan. Y si no es porque la van a rescatar, se muere ahí. Bueno, ella hace como un intercambio y se intenta también sacrificar, pero al final sale todo bien. Sale todo bien para ella. Yo como lector sentí muy predecible los giros finales de la obra. La verdadera identidad del legislador la vi venir muchísimo antes. No siento que porque fuera yo muy brillante, sino porque estaba claro y bien definido en la obra que así fuera. Así que no sentí mayores sorpresas sobre el destino trágico que tuvo Kelsier, también es algo que vi venir. Es muy obvio que eso sucedería en una obra donde desde el primer momento te presentan a la discípula o a la aprendiz con un rol tan protagónico y marcado como bien. Era obvio lo que le iba a pasar a su maestro, así que también lo vi venir. Eso sí, puedo decir que la ejecución de todo lo que le pasa a Kelsier es muy bueno. Narrativamente hablando es muy entretenido y sus diálogos que tiene sobre que él es la esperanza y que no puede morir son muy conmovedores.
pero me dejan un mal sabor de boca verlo desaparecer en este primer libro y ver cómo él sacrifica todo y es el personaje que más se merece como la victoria y las recompensas de ella. Y ver cómo Vin, una chica que salió así de la nada, que lleva pocos meses conociendo al grupo y que básicamente tiene como el plot de historia de su lado, el guión de su lado, consigue todo lo que se propone. Y sin mayores dificultades, o sea, obviamente tuvo dificultades como el resto de la obra, pero al final como ella es especial o porque tiene suerte, consigue lo que consigue. Y al fin, ese final feliz me deja un trago amargo, porque si bien hubieron sacrificios de por medio, se siente que Vin fue la que menos sacrificó y que más cosas consiguió. Incluso ponen un diálogo para poner que el hermano de Vin también no la había abandonado, sino que se había sacrificado por ella y no reveló información. Así que aparte de la muerte de Kelsier, que obviamente afectó a Vin, pero que no se nota tanto, siento que si hubiera muerto Eren, lo hubiera afectado incluso más a Vin que la muerte de Kelsier, a ese punto. Así que me sentí bastante molesto con el final, no me gustó. No me sentí que fue muy entretenido de ver, me terminé el libro en poco tiempo, pero eso no más. Así que actualmente me debato si seguir leyendo los 2 libros siguientes. Dicen que el tercer libro es muy bueno, pero he escuchado no muy buenas críticas sobre el segundo, que es mucho más lento y hay mucha más política por medio, lo cual no necesariamente es malo, pero la presencia de Vin como personaje principal me resta para atrás, principalmente porque no me agradó el cómo fue llevado su personaje y el cómo se sentía invencible por temas de guión o tan favorecida también. Así que bueno, quería dar mi opinión al respecto y de esa manera desahogarme sobre lo que siento de este libro. Probablemente le daré una oportunidad a otros libros de Brandon Sanderson porque me gustó el cómo sigue la narrativa dinámica que tiene y sus personajes me parecen en general muy interesantes, así que no dudo que en el Archivo de las Tormentas, la saga más famosa de él, sea incluso mejor.